A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Teníamos 25 o 30 personas, todos se pusieron a llorar, sin más ni menos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que hay una afectación en todos los niveles. Porque allí había niños. Y curiosamente uno de los niños nos preguntó, mi mamá, ¿por qué llora si no le hicieron nada? Él en su inocencia. Dígame cómo va a intervenir uno al niño, a darle una respuesta. ¿Cuál es la razón del por qué llora? Eso son de las cosas que incluso hoy, todo este tipo de medidas que venimos buscando, nos tienen que llevar a futuro justamente a darle respuesta a esa pregunta que ese niño hizo, que hoy todavía no se la hemos dado. Tiene que darle respuesta, porque ellos en el mañana, en un rato, ya son los que nos van a reemplazar a nosotros. Y si eso no hay una sanación desde ahora, lo único que vamos a hacer es incrementar más problemas, más dificultades. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Construir la Ruta. 125 indígenas en Vera Chamí de la comunidad del territorio ancestral San Lorenzo desaparecieron durante el conflicto armado. Los territorios ancestrales son aquellas tierras y espacios que históricamente han sido ocupados y poseídos por los pueblos o comunidades indígenas. En esos territorios, estas comunidades desarrollan sus actividades sociales, económicas, culturales y espirituales. San Lorenzo está ubicado en el departamento de Caldas, en los municipios de Río Sucio y Supía. Las personas desaparecidas de San Lorenzo eran principalmente autoridades, cabildantes, comunes, líderes y activistas sindicales. La desaparición forzada de la que fueron víctimas los habitantes de San Lorenzo es uno de los crímenes de lesa humanidad que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí en el territorio se impuso como una práctica sistemática y generalizada que en muchos casos, según cuentan sus habitantes, estuvo precedida de detenciones arbitrarias y torturas. Mi nombre es Laura Montoya López, yo hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y actualmente soy documentadora del proyecto Colombia Nunca Más dentro del MOVICE. En el caso del territorio ancestral hay unos picos de desaparición. Uno de los picos más altos se presenta entre los años 1987 y 1989, que tiene como responsabilidad concreta en su mayoría al Ejército Nacional y a la Policía Nacional. Y ya hacia los años finales de los 90, inicios de los 2000, hay también una fuerte responsabilidad de las FARC relacionada con reclutamiento ilícito, también del ejército que tiene que ver con acciones de ejecuciones. Es algo que estamos tratando de determinar claramente, pero hay serios indicios también de situaciones de ejecución que pudieron estar relacionadas a la desaparición. Entonces, ha sido, digamos, unos escenarios también de dinámicas complejas, ¿cierto? Diferenciadas de lo que ha sucedido, pero sentimos que es muy importante enfatizar dos cosas. Uno, que el departamento sí fue un territorio ampliamente afectado por el fenómeno de la desaparición, específicamente para el caso del Magdalena Caldense y el Oriente Caldense. Se reportan alrededor de 1.100 víctimas o más de 1.100 víctimas. En el caso del occidente no tengo cifras como tan precisas, pero por ejemplo solo en el territorio ancestral, si hablamos de un universo preliminar de 125 personas desaparecidas, pues es una cifra escandalosa. Dos, que el Estado fue responsable por acción y omisión de esas desapariciones. La desaparición fue una práctica sistemática y generalizada frente a la cual el Estado no hizo nada. En San Lorenzo hay identificados por lo menos 18 puntos de interés forense donde hay fosas comunes en las que probablemente fueron enterradas personas desaparecidas. La codicia,
Las confrontaciones y el irrespeto de la vida comunitaria fueron factores que sacaron de proporciones el conflicto armado y en el que tuvieron responsabilidad tanto las extintas FARC-EP como la fuerza pública. La ubicación estratégica de su territorio convirtió a la comunidad Embera Chamí en objetivo de crímenes de guerra. En los años 80, San Lorenzo fue corredor estratégico para el tránsito de tropas del ejército y de grupos ilegales. Los intentos de la comunidad por conservar su territorio llevaron a que sus líderes fueran acusados por los bandos en conflicto de pertenecer al bando oponente. En los años 90, a San Lorenzo empezaron a llegar cultivos ilícitos. Todas esas circunstancias se fueron juntando para provocar profundos daños en la comunidad Embera Chamí. Mi nombre es Luis Arbe Gañán, yo soy indígena del pueblo Embera Chamí y actualmente soy consejero de Derechos Humanos del CRIDE. El CRIDE es el Consejo Regional Indígena de Caldas, como se menciona, y bueno, y de una u otra forma he venido siendo exgobernador del territorio ancestral San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo es una de las zonas que está ubicado entre la cordillera occidental, la cordillera central. Por lo tanto limita con los departamentos de Antioquia, Risaralda y entrada al Chocó. Es una zona boscosa, pero también al territorio lo cruza lo que es la Panamericana, que viene de Sudamérica a Centroamérica. Por lo tanto es un sitio geoestratégico por todo el recurso minero-energético, pero también por ser camino corredor estratégico para los grupos armados, tanto de derecha como de izquierda. Esto hace de que sea un sitio muy apetecido, uno diría, en otrora, por grupos armados de izquierda que reclutaron gran personal para las filas y que eso de antemano llevó a que se declarara por parte del Estado una zona roja en este resguardo. Eso indica de que el conflicto allí se arraigó por más de unos 20 años. Las muertes violentas transformaron la vida de la comunidad Embera Chamí. El dolor se fue instalando en su cotidianidad y muchas de sus prácticas tradicionales se borraron. De manera insistente han hecho un llamado al Estado para recibir apoyo en la sanación del territorio ancestral. La Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga, juzga y sanciona los crímenes más atroces que ocurrieron durante el conflicto armado, reconoce que lo vivido por esta comunidad debe ser atendido de manera urgente. Estas son algunas de las razones de esa urgencia que reclama la comunidad. Nosotros, en esa cosmogonía, en esa cosmovisión, en la ley de origen, pues interpretamos de que aquella persona que de antemano muere, pues no se va a estos territorios, se va al cuerpo, pero el espíritu queda rondando lógicamente estos lugares. Y el caso de las ceremonias lo que hace es ubicar estos espíritus en su lugar adecuado. Pero cuando los entierran sin ninguna ceremonia, ellos lo que quedan son ambulantes. Entonces ellos están buscando a una persona para poder enviar el mensaje, ¿sí? O para poder de entrar a expresar lo que ellos quieren expresar. Entonces cuando usted no está preparado espiritualmente, cuando usted no tiene una protección, usted fácilmente se le puede entrar a ese espíritu. Entonces te enferma, se le interna y una vez un frío en el cuerpo, en los huesos, lo va volviendo directamente, lo está trastornando, porque es una forma de cómo se ha visto en el territorio, cómo estos espíritus han llevado incluso a desesperar a personas que los han llevado al suicidio, ¿sí? Usted sí ha escuchado en los lados del Chocó ha habido mucho suicidio de gente muy joven, y ha sido porque no se ha podido manejar estas fuerzas. Entonces, para prevenir todo esto, es lo que se hace. ¿Cómo se controla? Es desde los mismos médicos, que son la conexión de lo espiritual y lo material, para poder de una vez ubicar sitios de Haidé, se llama ya, casas de espíritu que puedan entrar y en el cual nos puedan dejar tranquilos. Esa es como la forma como los médicos le expresan a uno. Necesitamos meter estos espíritus, la Haidé. Hay ese espíritu, es casa de espíritu. Las desapariciones forzadas y las muertes violentas en la región ocurrieron en distintos momentos y por distintas razones.
Desde la década de 1980, la comunidad de Merachamí empezó a perder a muchos de sus miembros. En junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia en la que las víctimas intervinieron explicando de manera detallada lo ocurrido. Un informe de 30 años de conflicto, y entre esos 30 años de conflicto hemos tenido alrededor de 1.300 asesinatos, entre ellos médicos tradicionales, parteras, líderes muy interesantes que han bajado la autonomía y la autodeterminación del territorio, médicos tradicionales que han matado la espiritualidad del territorio, protectores del mismo territorio, patrones como el tema del paramilitarismo que hicieron, la guerrilla también en la forma del reclutamiento, en la forma de violación a las mujeres. Esos son como algunos que de antemano se han venido documentando muy importantes para avanzar en todo este proceso. El conflicto de una otra forma ha mutado, se ha transformado, no se ha terminado, pero tenemos una línea de historia desde los años 80, los 90, el 2000, que es donde más se agrava el conflicto en los años 90 al año 2000. Lo uno por las disputas territoriales que ya se dieron entre la guerrilla y lo que es el paramilitarismo y lógicamente las fuerzas del Estado. Eso llevó a que de por sí el territorio pues, hubiera sufrido varias consecuencias del conflicto, como fue los enfrentamientos, el reclutamiento, las masacres, las desapariciones, pero también el desplazamiento. Entonces se caracteriza una zona de conflicto por el cual pues de antemano siempre tratamos de demandar y denunciar los atropellos que se venían haciendo, y nos ganamos en el 2002 una tutela por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos otorga unas medidas cautelares a la dirigencia y se sigue pues marcando mucho lo del tema del conflicto en el momento. 3 razones por el conflicto. Una, porque es un sitio geoestratégico para los recursos mineros-energéticos. 2, porque es un corredor estratégico para los grupos armados. Y 3, por participar en los comicios electorales. Esas 3 razones es lo que lleva a que esta zona se convierta en un objetivo de guerra que el Estado no ha sido capaz de parar. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Al poco tiempo de haber sido creada, la Jurisdicción Especial para la Paz inició un trabajo de reconocimiento de la situación de San Lorenzo. Para ese trabajo fue vital la solicitud de medidas de protección que presentaron varias organizaciones: Movice, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial Equitas, el Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC, el Centro de Estudios sobre el Conflicto CEDAT de la Universidad de Caldas y el Cabildo del Territorio Ancestral Indígena de San Lorenzo. Las medidas de protección solicitadas eran para los cementerios El Carmen de Río Sucio y el cementerio de Supía. En ellos hay cuerpos sin identificar que posiblemente pueden pertenecer a la comunidad indígena. Desde septiembre de 2018, la JEP inició el proceso de investigación para definir las medidas cautelares. El Movice había hecho la solicitud de las medidas para el territorio ancestral de San Lorenzo y para otros 15 lugares ubicados en distintos puntos del territorio nacional y en los que se presume que hay cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Definir las medidas requirió que la JEP iniciara un proceso de articulación con la comunidad y con sus autoridades. Se puso sobre la mesa el enfoque étnico basado en el diálogo, el reconocimiento de sus prácticas tradicionales y de su cosmogonía. Esta es la voz de John José Gañán, segundo gobernador del territorio ancestral de San Lorenzo. Lo primero es que hay que reconocer a la JEP que ha tenido esa disposición, inclusive se han trasladado magistrados a nuestro territorio y eso hay que valorarlo mucho, porque eso le da un nivel de importancia bastante alto y quiere decir que
también que lo que estamos haciendo no está fuera de la norma, no está fuera de la ley y que respetando nuestros principios tampoco nos estamos entregando a la institucionalidad. Eso hay que reconocerlo y hay que reconocerle a la JEP que ha sido muy respetuosos. Indudablemente nuestros sabios, nuestros médicos tradicionales son parte fundamental en este proceso. Si hemos identificado los efectos, lo que les estaba comentando ahorita es justamente porque ellos han estado pendientes desde la parte espiritual. Ellos son los guías del territorio, ¿sí? Y una autoridad tradicional, una autoridad político-organizativa, no tiene la capacidad de vislumbrar qué es lo que puede pasar allá desde el plano espiritual, plano energético, ellos sí. Entonces son muy importantes porque ellos nos dan la orientación. Al mencionar lo espiritual, las personas de la comunidad de San Lorenzo se refieren, entre otros elementos, a cómo se rompió un equilibrio por la presencia de cuerpos que sufrieron episodios de violencia y están sin identificar por sus familias, que llevan décadas buscándolos. Esos cuerpos pertenecen a personas que cayeron en manos de los actores armados y fueron enterrados sin ritual alguno. Para la comunidad, las consecuencias son múltiples. La mujer tal vez es una de las que más ha sufrido las afectaciones, en todos los sentidos. Primero por ser mamá, por ser mujer, ¿sí? Y también porque hoy todavía sufre. Tiene problemas de salud como efectos de la afectación, y disculpen la redundancia, en los sitios sagrados o en el territorio. La mujer es muy propensa a los fríos bajitos, como consecuencia, por ejemplo, de esas desapariciones forzadas. Es decir, una mujer pasa, y yo pensaría que no solo pasa con nuestras mujeres indígenas. Una mujer pasa por un lugar de estos, es propensa a recibir ese frío, que luego se manifiesta en dolores bajitos, ¿sí? Y al lado del frío y dolores bajitos hay afectaciones en su sistema digestivo, en su parte emocional, ¿sí? Es decir, hay una afectación en todos los campos y los sentidos. La relación de las culturas indígenas con la tierra toca muchos campos de la vida y de la forma de ver el mundo. El conflicto armado dejó muchos cuerpos de víctimas sin identificar en distintos puntos. El miedo fue afectando a la gente, a las plantas, a los animales. La vida de los habitantes de San Lorenzo se volvió sombría y triste. Incluso las formas de subsistencia se vieron afectadas. Antes, por ejemplo, que es una afectación bastante delicada, existían las mingas comunitarias. San Lorenzo era uno de los territorios que más producción agropecuaria generaba, sobre todo en la parte agrícola. Cultivos de maíz, frijol, yuca, o sea, todos los cultivos de tierra fría, ¿sí? Y nuestra gente era costumbre todos los días haciendo las mingas, se llama brazo cambiado. Venga, gáname un brazo. Usted viene y me ayuda hoy, yo mañana voy y le ayudo a usted y ahí le devolví el brazo. Y todos los días hacia arriba. Yo incluso a mí me tocó vivir eso en esa época. Íbamos todos con el asadón, con el machete y se nos atravesaron. Es que ustedes son guerrilleros, es que ustedes son tal cosa, es que ustedes. A ver, saquen esas armas. Sí, y uno qué armas llevaba. Íbamos a trabajar la tierra. Yo recuerdo, que estoy hablando hace ya más de 20 años. En esa época, ¿qué sucedió? Pues que sencillamente nos tuvimos que volver. Y no solo nos tuvimos que volver, ¿quién vuelve a trabajar así? Nadie. Yo recuerdo que en ese año hasta se perdieron los cultivos. No dejen todo eso por allá. Y ya si uno subía, entonces qué miedo subir. ¿Sí? Esas prácticas se perdieron. Todo por consecuencia del conflicto armado. Entonces, son muchas las afectaciones que hay, pero pues entendiendo de manera general, hoy alertamos e incitamos a todos los entes gubernamentales que miremos más y busquemos más hacia esa verdadera paz, no solo en un papel firmado, sino que realmente en los campos se vea. Porque de nada sirve un papel firmado si realmente en nuestros campos no hay nada de lo que allí está diciendo.
Recuperar los cuerpos que están en los campos de San Lorenzo es una de las acciones que les traerá sosiego a los habitantes de esa comunidad. La JEP avanza en el estudio de medidas cautelares encaminadas a proteger los cementerios de San Lorenzo y otros puntos en donde se encuentran fosas comunes. Esas medidas pretenden que los cuerpos sin identificar que están en los cementerios no sean tocados ni intervenidos. Así se busca evitar que se adelanten acciones que pongan en riesgo la evidencia judicial. En todos los casos en que ha dictado medidas cautelares a cementerios y otras zonas, la JEP busca garantizar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían ser de víctimas del conflicto armado y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares. En los distintos procesos que adelanta la jurisdicción en su tarea de investigar, juzgar y sancionar, también dictan medidas cautelares para proteger información. Es el caso de los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Asimismo, dicta medidas cautelares para la protección de víctimas y comparecientes que participan ante la JEP y que han sido amenazados. La misión de la Jurisdicción Especial para la Paz es restaurar a las víctimas. En el caso del territorio ancestral de San Lorenzo, el componente espiritual es central a la hora de considerar qué es lo que se espera cuando se piensa en la restauración. Necesitamos que se haga un plan de reparación para este resguardo. Y ese plan de reparación y de búsqueda pues nos tiene que llevar, lo uno, a que se sanee el territorio de esas energías que están allá enterradas y que no hace pues que haya una armonía que fluya en la comunidad. Es decir, para nosotros el territorio y los ríos son vivos. Y cuando están afectados de esta manera, con estas energías negativas, se seca el agua, no se produce lo mismo, hay desarmonía con la misma comunidad, porque están todas estas energías ahí fluyendo. Entonces se busca de que por si haya una reparación, hay una limpieza del territorio a través de todas las medicinas que se van a hacer. Pero dos, también necesitamos hacer un gesto humanitario con la gente que están esperando estos cuerpos. Es decir, hay muchas familias que quizás no son ni indígenas, pero que esos cuerpos están enterrados allá en esos lugares. Necesitamos sacarlos para entregarlos y hacer ese gesto humanitario. Creo que nosotros no alberga más otra cosa, sino que apostarle al proceso de paz. Buscar que en el territorio haya una tranquilidad, haya una paz, tanto espiritual, corporal, con nuestra gente. De ello no estamos diciendo, repárenos económicamente, porque eso es otro nivel muy diferente. Entonces creo que estamos en esa tónica más de armonía, en que se pueda hacer con la unidad con la JEP estos contactos más desde la espiritualidad. La comunidad de San Lorenzo espera sanear el territorio. Para la JEP es un compromiso contribuir con este anhelo. Se espera que con la recuperación de los cuerpos, la comunidad pueda volver a transitar por aquellos sitios en los que sembró frijol y maíz. La generación del presente y las que están por venir tienen derecho a enterrar a sus seres queridos con dignidad y a vivir en paz en el territorio que les pertenece. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.